Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, el que tiene por objeto exponer y resaltar los resultados más importantes del estudio llevado a cabo por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por encargo del Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico. Saludamos especialmente a quienes se han sumado desde los países de la Alianza, Chile, Colombia, México y Perú, también a nuestras comentaristas Sonia Montaño y Gabriela Rosero, quienes nos acompañarán hoy día con sus comentarios sobre el estudio en cuestión. Y también extender este saludo a quienes se suman desde los países observadores de la Alianza del Pacífico y también de otros países que hoy día nos están visitando en este encuentro para conocer más sobre este estudio que claramente ha captado mucho la atención de la audiencia. Mi nombre es Susan Rojas y los estaré acompañando durante la sesión como representante del Instituto de Estudios Internacionales y también como colaboradora del presente estudio. Cabe destacar que esta actividad está siendo grabada por fines del estudio, tener el registro y después poder compartir también con otros públicos los resultados y las actividades que hoy llevemos a cabo. En la exposición que hoy nos convoca se presentarán algunos de los resultados y propuestas en torno al estudio que lleva por nombre Diagnóstico y Estrategia para la participación de las mujeres en cargos de liderazgo y toma de decisiones en el ámbito de las negociaciones internacionales y comerciales de la Alianza del Pacífico. Cabe destacar que este documento y este estudio forma parte de lo que es la ruta que se definió en el año 2022 para lograr el empoderamiento económico de las mujeres de la Alianza del Pacífico. Sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestra directora, la doctora Dorotea López Giral, quien nos dará algunas palabras de bienvenida. Directora, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Susan. Muy buenas tardes a todas, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor poder quiero primero que nada agradecer la confianza que la Alianza del Pacífico y saludar a Norca en nombre del Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico. Quiero agradecerle tanto a AXID como el Grupo Técnico depositó en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Asimismo, quiero agradecer a Sonia Montaño, es directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y a Gabriela Rosero, jefa de la Oficina ONU Mujeres y una estimada amiga que ha apoyado siempre nuestras actividades. Asimismo, felicitar a nuestras consultoras, Alicia Froman, Jimena Olmos y Susan Rojas, por su interesante trabajo. Creo que para el Instituto de Estudios Internacionales ha sido muy importante, a la luz del surgimiento de la política exterior feminista, de la suscripción de los capítulos de género, de la necesidad de transversalizar el género, el poder establecer este tipo de estudios y particularmente este diálogo académico que nos parece fundamental en toda la implementación. Creemos que es súper importante y felicitamos al mandatado estudio porque sin duda hablábamos con Norca y con Alicia si esto es el final porque estamos cerrando y creemos que no, que en verdad es el principio de un arduo trabajo duro que nos queda y qué mejor que hacerlo en colaboración y en la colaboración que tenemos en el marco de la Alianza del Pacífico. Como bien mencionaba Susan, agradecer a todos los miembros de los países de la Alianza, pero también a los países observadores que han sumado hoy y que se han sumado a este trabajo en el que tenemos todavía mucho por hacer y en donde la universidad está ampliamente comprometida. Desearles una exitosa nada y decirles que es un gusto poder hoy estar en este lanzamiento del diagnóstico y que Norca sin duda esto sea el principio de un trabajo mucho más profundo y en área. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las palabras de nuestra directora e invitamos con ello a dirigirnos algunas palabras a Norca Olivares, quien es la subdirectora de Cooperación Internacional del Instituto Nacional de las Mujeres de México.
y que además ha sido la contraparte representante del grupo técnico de género en todo el proceso que ha significado este estudio, así que ha sido una profesional más en el equipo de trabajo, así que valoramos muchísimo el apoyo de Norca en todo este proceso, y le cedemos la palabra para que nos pueda compartir algunos saludos y palabras de bienvenida. Norca. Muchas gracias, Susan. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Dorotea, por esta introducción. También me sumo a las felicitaciones de las consultoras, a Alicia, a Susan y a Jimena por todo este arduo trabajo. Y como tú lo mencionas, este es el inicio de una etapa para poder seguir promoviendo la participación de las mujeres en los puestos de liderazgo. Me queda justo decir que en el grupo técnico de género, la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres son impulsores fundamentales para alcanzar el desarrollo inclusivo y sostenible. Es indudable los avances que tenemos en Latinoamérica en materia de igualdad de género, pero en la región aún enfrenta desafíos para que todas las mujeres y las niñas se desarrollen y ejerzan su autonomía, así como las mujeres pueden ejercer en su totalidad sus derechos económicos. Para la Alianza del Pacífico, el tema de la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género ha estado en la agenda y ha sido uno de los temas principales que hemos tratado de promover durante los últimos años, desde la creación del Grupo Técnico de Género, así como desde 2020, donde tuvimos la iniciativa de sacar dos de los instrumentos más importantes que ha tenido la Alianza del Pacífico en tema de género, que ha sido nuestra declaración presidencial sobre igualdad de género, que va acompañada de su hoja de ruta para la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. No debo de omitir decir que estos dos instrumentos llegaron en una época donde estábamos enfrentando una pandemia y donde evidentemente los impactos a las mujeres fueron altamente diferenciados y que pudimos ver que pudo afectar tanto su empoderamiento económico, su participación en la economía, así como su participación laboral y crecimiento laboral en los diferentes países de la región, así como los de la Alianza del Pacífico. El GTG, por eso, reconociendo estos nuevos desafíos, se sumaron a los retos preexistentes y que inclusive todavía aumentaron en los temas de igualdad de género en el bloque, y elaboraron esta estrategia consistente de estos dos instrumentos para transversalizar la perspectiva de género en toda la Alianza del Pacífico, y que hemos invitado a todos los grupos de trabajo, comités y subcomités que se sumen a las actividades que cumplan esta hoja de ruta. Ahora, esto no omite que el Grupo Técnico de Género, tratando de enfrentar estos nuevos retos y que han enfrentado las mujeres, especialmente de la Alianza del Pacífico, nos decidimos que para mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral debemos continuar trabajando en el reconocimiento de las cargas de trabajo, de cuidado, su participación en la economía formal e informal, garantizar el trabajo digno y continuar promoviendo el crecimiento de las mujeres en sus puestos de trabajo y su participación en cargos y tomas de decisiones. Es por eso que dentro de nuestra hoja de ruta, dentro de sus prioridades, encontrábamos que impulsar la participación laboral y el emprendimiento de las mujeres y promover su acceso a estos cargos era una de estas principales prioridades. Además, todavía en nuestro plan de implementación sumamos una meta a 2030, que es aumentar el balance regional de mujeres graduadas en áreas de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas, así como aumentar el balance de mujeres en los puestos de liderazgo. Es así como sale de interés del Grupo Técnico de Género sumarse a la convocatoria del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico con este proyecto, muy esperanzadas a que pudiéramos diagnosticar y poder tener datos duros y un análisis que pudiera enfrentar cuál es la situación de los países respecto a este tema, y así como nos aliamos con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con nuestras expertas, y llegamos a este resultado que hoy nos emociona, y poder continuar los trabajos necesarios después de que ustedes presenten los resultados y la estrategia a seguir. Muchas gracias, no me queda volver a felicitar a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Norca. Importante tus palabras que ponen en realce no solo el resultado de este estudio, sino que el trabajo que está realizando el Grupo Técnico de Género en la Alianza del Pacífico. Así que muchas gracias por tu apoyo en todo este proceso. Agradecemos los saludos iniciales y con eso ya pasamos a la presentación de los resultados, que está
claramente liderada por nuestras académicas del Instituto de Estudios Internacionales, Alicia Froman y Jimena Olmos. Alicia Froman es experta en temas de comercio y de género y consultora senior de organismos internacionales. Por su parte, nuestra académica Jimena Olmos es consultora especialista en comercio internacional sostenible. Ambas presentarán conjuntamente los resultados y hallazgos, así como las recomendaciones del presente estudio. Profesoras, la palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días primero a todas y todos. Y agradecimientos muy especiales a Norca, al Grupo Técnico de Género, por la confianza que depositaron en nosotras para hacer este estudio. La próxima. Bueno, porque este estudio, bueno, ya algo se ha dicho, este estudio es parte de la hoja de ruta para la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres de la Alianza, que derivó de una declaración de jefes de Estado el año 2020. Y acá lo que hacemos es analizar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en la Alianza, particularmente en los procesos de negociaciones comerciales internacionales. Y bueno, el propósito, por supuesto, del trabajo es poder avanzar y contar con insumos relevantes que permitan generar estrategias y acciones en línea con la transversalización del enfoque de género en la Alianza del Pacífico. ¿Cómo se hizo este diagnóstico? En primer lugar, se hizo una encuesta online a personas registradas en el directorio de los grupos técnicos del año 2022 de la Alianza. También simultáneamente se hicieron entrevistas en profundidad a negociadoras y negociadores, ¿no? Para poder ampliar y profundizar la información que obtuvimos de la encuesta. Un otro propósito fue hacer una revisión de los instrumentos nacionales que fomentan la igualdad de género y el liderazgo de las mujeres. Es decir, ver qué han hecho los países integrantes de la Alianza y ver buenas prácticas para compartir que ellos han realizado. También en ese contexto hicimos entrevistas en profundidad a coordinadores de estos programas exitosos. Buenos días, Jimena Olmos les habla a todas y a todos. Antes de contarles los detalles de los resultados del estudio, queríamos compartir, recordarles las principales limitaciones con las que las mujeres nos enfrentamos en la incorporación en los ambientes públicos, ¿no? En las organizaciones públicas y privadas, porque como vamos a ver más adelante, varios de estos metáforas, casos, los vamos a ir encontrando en este grupo también. Las mujeres se encuentran en un laberinto de cristal, como se ha llamado, dentro de las organizaciones, y esta figura tiene que ver con indicar una serie de limitaciones, muchas veces invisibles a nuestros ojos, respecto de cómo nos incorporamos en el mundo público. A la base está lo que denominamos la segregación horizontal y vertical entre hombres y mujeres. La primera, la horizontal, da cuenta de cómo las mujeres se suelen concentrar en algunos sectores específicos de la economía, de las actividades institucionales que tienen que ver con los cuidados, la educación, la salud, los temas sociales, y cómo los hombres se concentran en otras áreas más relacionadas al tema de las finanzas, por ejemplo, en la defensa,
la economía, por dar algunos ejemplos. Y la segregación vertical tiene que ver con la diferente participación que hombres y mujeres tenemos en la medida que va aumentando la toma de decisiones. Las mujeres suelen estar concentradas más bien en la base y no ascienden en igual proporción en la jerarquía a la hora de tomar las decisiones, la que se concentra mayoritariamente en manos de hombres en términos generales. Entonces, esto da lugar a lo que se denomina los muros de cristal, estas divisiones donde hombres y mujeres se suelen concentrar y que no las vemos, el techo de cristal, el impedimento para la gran mayoría de las mujeres de poder ascender en la escala de toma de decisiones. También tenemos la figura, ¿no?, del suelo pegajoso, que tiene que ver con todas las dificultades e inconvenientes que impiden a la mujer moverse, avanzar en términos de su carrera profesional, por ejemplo, que tiene que ver con las responsabilidades domésticas, familiares, que van limitando obviamente el tiempo dedicado a otro tipo de actividades, en este caso las profesionales. El escalón roto, otra metáfora alusiva a estas limitaciones, tiene que ver con que cuando comienza el ascenso en la jerarquía, el primer escalón suele estar roto, es decir, presenta una serie de desventajas para las mujeres en su proceso de avance en la carrera, por los procesos de selección, por el tipo de evaluaciones que se realizan, y el acantilado de cristal es cuando las mujeres ya llegan a las situaciones más altas, a las altas esferas, y se ven enfrentadas a situaciones de crisis, por ejemplo, tienen dos opciones, ¿no? Tomar decisiones muy arriesgadas y agresivas, por lo cual generalmente suelen ser criticadas, o tomar decisiones que no puedan resolver la crisis. En ambas situaciones hay una mala evaluación general respecto de la toma de decisiones de las mujeres. Este es nuestro acantilado, ¿no? Entonces todo este laberinto en definitiva va generando también distintos tipos de liderazgo, que es uno de los aspectos principales que queremos compartir con ustedes. Partamos entonces con el diagnóstico, que es el resultado por una parte de las encuestas, como les comentó Alicia, y por otra de las entrevistas a negociadores y negociadoras. Lo primero es caracterizar el grupo, ¿no? El grupo bajo estudio fueron los grupos técnicos de la Alianza. Para quienes no conocen muy bien, la Alianza tiene más de 30 grupos técnicos, en los cuales se incluyen comités, subcomités, que se encargan del trabajo del día a día, de la negociación, de la implementación de los acuerdos. Hay como dos grandes perfiles dentro de estos grupos. Uno, expertas y expertos en temas comerciales asociados al protocolo comercial de la Alianza, y por otra parte, expertas y expertos de temas de cooperación internacional y de relaciones internacionales de sectores específicos, de pymes, de educación, de cultura, que son los que llevan la agenda del acuerdo marco. En este grupo, mayoritariamente hay mujeres en un 63% y un 35% de hombres. Solo un 2% de este grupo se reconoció como perteneciente a una etnia. En términos de las edades, como ustedes pueden ver abajo en los gráficos, los tramos de edad por sexo, mayoritariamente hombres y mujeres están en la edad media, si podríamos llamar, entre 35 y 50 años. La única diferencia relevante es que tenemos una proporción más importante de mujeres menores de 35 años, más o menos un poco más de un tercio de ellas, que es algo que nos llama la atención porque en algunos países, por ejemplo, ha sido difícil incorporar a mujeres jóvenes en el aparato público. Sin embargo, en este grupo las mujeres jóvenes tienen una buena representación relativa. En términos de los estudios superiores, tanto mujeres como hombres tienen un alto nivel de estudio. La gran mayoría de ellos tiene posgrado, hombres y mujeres, hay pequeñas diferencias. Y en general entonces se trata de un grupo de negociadores internacionales, porque más del 70% de este grupo, independiente de cuál es su tema, ha sido parte de negociaciones que van más allá de la Alianza del Pacífico, o sea, han negociado en términos internacionales, a partir de su propia experiencia, con otros países. Para poder identificar algunos rasgos relacionados con el liderazgo,
quisimos ver y evaluar las jefaturas dentro de este grupo. El liderazgo dentro de los grupos técnicos va rotando, ¿no? Por orden alfabético, por el país que encabeza la presidencia pro tempore, por lo tanto no es un indicador que dé cuenta de los liderazgos. Así que lo que hicimos fue preguntar por si participan o no en jefaturas en sus propias instituciones, en sus instituciones nacionales. Entonces, vimos que un 41% de los encuestados ocupa un cargo de jefatura en su institución. En términos generales, obviamente la antigüedad es uno de los principales criterios que inciden en el acceso a la jefatura, pues la gran mayoría de jefes y jefas lleva más de 10 años en su institución. Mayoritariamente este grupo de jefatura está dominado por mujeres. Esto fue ya un primer aspecto que nos llamó la atención porque sobrepasa lo que es el porcentaje del grupo, un 67% de las jefaturas están en manos de mujeres. Y también vimos que los rangos de edad y de estudios son muy similares entre hombres y mujeres, muy parecido a lo que vimos con el grupo en términos generales. Sin embargo, para ahondar aún más respecto de cómo se lleva adelante o cuál es el nivel de la jefatura, le preguntamos a las personas que declaran tener un cargo de jefatura, ¿cuál es su nivel de jefatura? Nivel 1, 2 y 3. Como son 4 países y hay muchas instituciones de por medio, definimos que el nivel 1 es el que reporta a la autoridad principal de la institución, el nivel 2 reporta al nivel 1 y el nivel 3 reporta al nivel 2. Si ustedes ven las columnas rojas, en el caso de las mujeres están divididas y la mayor parte, el 52%, está concentrada en jefaturas de nivel 3. Quiere decir que se concentran las mujeres en las jefaturas de menor nivel. Y mientras mayor es el nivel de toma de decisiones, es menor la proporción de mujeres. Luego, en el caso de las mujeres, o sea, de los hombres, perdón, en particular en este grupo, la distribución fue equitativa. Un tercio y un tercio en cada uno de los niveles. Luego, para ahondar respecto de un aspecto relevante que tiene que ver con la brecha salarial, de nuevo, como no pudimos establecer exactamente, ni comparar, ni armonizar los salarios, preguntamos respecto de la percepción del salario de cada uno de ellos. La gran mayoría, como ustedes ven en las columnas amarillas, percibe que su salario es un salario medio. Independiente del nivel de jefatura, es un salario medio. Sin embargo, también nos llama la atención que un poquito más de un tercio de los hombres considera que su salario es un salario alto. Y respecto de los salarios bajos, más o menos el doble de mujeres que de hombres consideraron que su salario es bajo. Allí también tenemos entonces una distinta percepción, independiente del nivel de jefatura, de cuánto estoy recibiendo yo por el trabajo que realizo. Indagamos también respecto de la relación entre la carrera profesional de todo el grupo y jefes y jefas y las tareas de cuidado, sabiendo que este es un tema central en términos de lo que es la incorporación de la mujer en la participación y también en el liderazgo público. Muchas mujeres encuestadas interrumpen su carrera profesional para atender las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, un mayor porcentaje de esta interrupción la pudimos observar en el caso de las jefas, con un 36%. Las columnas de arriba muestran que de todas las personas encuestadas, un 22% de mujeres y un 10% de hombres han interrumpido su carrera profesional por tareas de cuidado, pero si nos concentramos solo en jefes y jefas, las jefas, un 36% de ellas han interrumpido su carrera por trabajos de cuidado y ninguno de los jefes pasó por esa situación. En términos de cómo se relaciona esto con los países que son miembros de la Alianza, las estadísticas de la CEPAL nos muestran que las mujeres de Chile, Colombia, México y Perú, como pueden ver en los gráficos de más abajo, dedican más del triple del tiempo a tareas de cuidado que los hombres, con distintos porcentajes de una jornada dedicado a tareas de cuidado,
en las columnas rojas para el caso de las mujeres y en la amarilla para el caso de los hombres. Entonces, esta asignación social de los roles de género, que sabemos que genera una sobrecarga de trabajo de los cuidados para las mujeres, lo podemos ver claramente graficado, particularmente en el caso de las jefas que son mayoritarias en este grupo. Luego quisimos ahondar un poco más en la relación de la familia y las tareas de cuidado, y ahí encontramos, primero, que la mayor parte de las personas en posición de liderazgo, los gráficos B, las columnas B, son al mismo tiempo jefas y jefes de hogar. Por lo tanto, cumplen esta doble rol de jefatura, si ustedes quieren. Sin embargo, más de la mitad de las personas encuestadas no tiene hijos ni hijas. Entonces, eso claramente ya hace una diferencia en términos de, por ejemplo, el tiempo dedicado en parte a las tareas de cuidado. En general, las mujeres profesionales tienden a limitar el número de hijos, tratando de evitar una sobrecarga de trabajo y para poder compatibilizar mejor las dimensiones de su vida cotidiana, ¿no? Y en el caso de este grupo, sacamos un promedio de hijos para hombres y mujeres, y en promedio las mujeres tienen 1,5 hijos, hijas, y los hombres 2,4 promedio de hijas, hijos. O sea, los hombres tienden a tener en este grupo un mayor número de hijas e hijos. Y muy pocas personas, solo 17 personas, declararon realizar tareas de cuidado, que puede ser explicado tanto por el bajo número de hijos como con, en algunos casos, las edades de las personas mayoritariamente jóvenes, como vimos en algunos sectores, y eventualmente porque el lenguaje del cuidado no necesariamente está tan internalizado en el grupo. Bien, también quisimos conocer las percepciones sobre los atributos de liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo el grupo, cuáles características consideraban más importantes los encuestados? Y allí, bueno, nos sorprendió un tanto ver que entre estos atributos de liderazgo predominaban como evaluadas de manera importante las habilidades blandas. Nosotras incluimos 9 atributos de liderazgo: 1, colaborar y trabajo en equipo; habilidad de comunicar; desarrollo de una perspectiva estratégica; estimular la innovación; mostrar comprensión y empatía; experiencia técnica y profesional; promover la obtención de resultados; y capacidad analítica y resolutiva. Acá estamos comparando mujeres y hombres y las notas que reciben los respectivos atributos, y vemos que con nota 5, es decir, la línea verde, los atributos más valorados son colaborar y trabajar en equipo y mostrar comprensión y empatía. También la habilidad de comunicar juega un rol importante, y en el caso de los hombres se destaca también la capacidad analítica y resolutiva. Estos mismos cuadros, en el caso de las jefas y de los jefes, son algo distintos, porque ahí la experiencia técnica y profesional recibe una valoración mayor, y también la capacidad analítica y resolutiva. Y nuestros entrevistados y entrevistadas, que eran en buena parte jefaturas de equipos de negociación, bueno, ellos nos planteaban que en realidad la experiencia técnica y profesional y la capacidad analítica y resolutiva eran como puntos de partida para, digamos, promover, para avanzar hacia el liderazgo, aunque por supuesto las habilidades
blandas como colaborar y trabajar en equipo y mostrar comprensión y empatía eran importantes. Pero ellos destacaron, digamos, como punto de partida, ¿verdad? Como piso de acceso al liderazgo, la experiencia técnica y profesional. Entonces ahí tenemos un cierto contraste. La próxima. Bien, planteamos también una pregunta respecto de los obstáculos al liderazgo femenino que perciben mujeres y hombres. Y en todas las encuestas, los obstáculos principales que se identificaron fueron, en primer lugar, el género, en segundo lugar, la arbitrariedad de la jefatura, y en tercer lugar, las responsabilidades de cuidado. Los hombres destacaron también maternidad o lactancia y edad. Acá hubo una cierta diferencia entre hombres y mujeres. Y las jefaturas destacaron también de manera significativa la discriminación por edad y las razones políticas. Como ustedes ven, hay como una variedad de factores que se consideran obstáculos de acceso a la jefatura, pero en todos los grupos el obstáculo principal era el género. Ahora, en las entrevistas nos planteaban que algo muy relevante era que se mantienen sesgos conscientes e inconscientes en los procesos de selección y de ascensos, a pesar, vamos a verlo en un momento más, de los esfuerzos por hacer procesos más neutros. Y en la evaluación del liderazgo, en general, lo que se destacan son características masculinas. Y básicamente también esta discriminación es invisible. Muchas veces quienes diseñan estas herramientas de selección, evaluación, ascensos, no perciben ellos mismos, porque son mujeres y hombres, este tipo de discriminación. Bueno, un factor relevante sin duda es el acoso y hostigamiento en el trabajo. Y tanto mujeres como hombres han sufrido acoso u hostigamiento en el trabajo. Por supuesto, mucho más mujeres que hombres. Un 35,3% de las mujeres, es decir, un número considerable, han estado expuestas al acoso, pero también casi un 17% de los hombres. Y en términos de tramos de edad, el grupo relativamente más numeroso ha sido el de menos de 35 años. Ahí vemos un 39% que ha sufrido acoso u hostigamiento, seguido por el de 35 a 50 años. Es decir, tenemos acá un problema serio, porque esto, por supuesto, incide en el acceso al liderazgo. Se han establecido leyes, normas, protocolos, pero este serio problema sigue existiendo. Queremos ahora identificar algunos de los instrumentos y mecanismos institucionales
que fomentan la igualdad de género en los países integrantes de la alianza. Y nuestro análisis ha contemplado específicamente 7 categorías. Por un lado, la institucionalidad. En cada uno de los 4 países hay entidades públicas que orientan y coordinan las políticas de igualdad de género de cada país. Los llamados mecanismos para el adelanto de la mujer, los MAM. Sin embargo, estas mismas entidades tienen rangos distintos al interior del Estado. No siempre son ministerios, a veces son institutos, en fin, la denominación varía, pero vemos también que el rango en el gabinete, en la institucionalidad del Estado varía y también los recursos con los que cuentan. Otra área significativa que comparten los 4 países son los planes de igualdad. ¿Qué son estos planes? Son instrumentos que guían las políticas de género de los distintos organismos del Estado. Planifican y facilitan el trabajo conjunto de distintos sectores. Es decir, cada una de las entidades del Estado asume compromisos respecto de la promoción de la igualdad de género y generalmente son los MAM, los mecanismos para el adelanto de la mujer, los que monitorean estos avances. Las leyes que están relacionados con temas de igualdad de género son como leyes marco, leyes bases de igualdad, que en los países de la Alianza fueron aprobados a fines de los 90, principios de los 2000. Esta es la legislación marco sobre la igualdad jurídica y de oportunidades entre hombres y mujeres, que ha servido de base a las iniciativas legales posteriores. Ahora, un instrumento que ha sido crecientemente relevante son las cuotas de género. Y estas son iniciativas de acción afirmativa que tienen como objetivo superar los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la política y en la toma de decisiones del mismo modo que sus pares masculinos. Ahora, estas cuotas de género fueron adoptadas inicialmente en los procesos político-electorales respecto de cuotas de candidatos, de candidatas, y han sido también incorporadas en algunos países de la Alianza en términos de buscar una paridad a nivel de la administración del Estado, que ha avanzado bastante bien, también en términos de paridad de puestos de toma de decisiones, aunque siempre también en distintos niveles. Algo que ha sido clave son los programas de gestión pública que se han introducido también en los 4 países. Estos han sido iniciativas de los servicios civiles de los países que fomentan una mayor presencia y participación de mujeres tanto en la gestión como en la toma de decisiones de la administración pública. En general, los avances de estos programas de gestión pública han sido paulatinos, porque se requiere también un cambio en la cultura organizacional. Es decir, una cosa pueden ser los cambios por decreto, por ley, pero otra es realmente el avance, el cambio de una cultura organizacional.
Algo interesante que hemos encontrado también en los 4 países son certificaciones de igualdad de género. Y acá vemos normas o esquemas de trabajo aplicables a organizaciones públicas y privadas que han incorporado un enfoque de género y la idea de la conciliación entre la vida laboral, profesional, la vida familiar y personal en los lugares de trabajo. Estas certificaciones son aplicables tanto a instituciones públicas como también al sector privado y han sido incorporadas crecientemente en general y también por las instituciones públicas. Muy interesante han sido también las políticas de género en las relaciones internacionales. Vemos un aumento paulatino porque tradicionalmente las relaciones internacionales han sido un ámbito muy masculino, pero hemos visto políticas específicas que buscan incorporar un enfoque de género en los distintos aspectos de las relaciones internacionales. Y tenemos también acá iniciativas muy interesantes, recientes, de política exterior feminista, a la cual nos vamos a referir en unos momentos más. La próxima. Continuamos. Entonces, ante esta numerosa red de programas, de leyes, de instituciones que Alicia les comentó, lo que también pudimos constatar en las entrevistas particularmente es que la decisión política no basta. Por lo tanto, el bajar a terreno con instrumentos muy concretos, lo que puede en la práctica dar paso a una mayor participación de la mujer, fue lo que nosotros identificamos como buenas prácticas institucionales en la gestión pública. Primero nos centramos ahí porque, bueno, es uno de los aspectos más destacados en los 4 países que se ha ido acelerando en el último tiempo, y también porque la gran mayoría de las personas que contestaron la encuesta son conscientes y reconocen que en sus gobiernos, en sus instituciones, se están realizando actividades específicas para mejorar el liderazgo de las mujeres y su participación. Algo que fue un poco tal vez contradictorio es que, no obstante, todos señalaban estar consciente de estos programas. Ninguna de las personas con las que conversamos había pasado por alguna de estas instancias. Entonces, las distintas administraciones han entregado, sobre todo en los últimos años, evaluaciones específicas sobre la participación de las mujeres en el sector público. Si ustedes ven el cuadro que está allí, muestra a cada uno de los países, entre paréntesis con el año de la información, respecto de cuál es el porcentaje de mujeres en el sector público. En el caso de Chile, 60%, Colombia 52%, México 50%, Perú 47%, y cuál es el porcentaje de las jefaturas de la administración pública que está en manos de mujeres. Chile 42%, Colombia 47%, México 42% y Perú 34%. Detrás del aumento de cada uno de estos porcentajes están estos programas específicos con los cuales también tuvimos algunas entrevistas para poder entender cómo funcionaba, pero sobre todo qué es lo que más impacto ha generado dentro del progreso de estas participaciones. Por un lado, son bien distintos, porque por un lado está la ley de cuotas de Colombia, por ejemplo, que pone como un piso el 30% de las mujeres, que los cargos directivos estén en manos de mujeres,
y tiene en los próximos años la meta de llegar al 50%, ¿no? Aquí hay un seguimiento de una institución específica, transversal a la administración del Estado, que se hace cargo exclusivamente del seguimiento de este tema, el seguimiento, monitoreo y publicación de los resultados y del avance del cumplimiento de la ley de cuotas. En otros casos, como en México, por ejemplo, se está desarrollando, entre muchas otras actividades, concursos exclusivos para mujeres. Es decir, se identifican instituciones y temáticas donde la institución, primero hay todo un trabajo de sensibilización hacia la institución respecto de la importancia de incorporar mujeres, y luego se establecen espacios exclusivos para que mujeres lleguen a ciertos puestos de trabajo y asuman distintas jefaturas. Es no obligatorio, como en el caso colombiano, sin embargo, se ha posibilitado también un avance de ir abriendo espacios en empleo y en jefatura en instituciones que tradicionalmente no tenían mujeres, y se espera que se vayan incorporando poco a poco aún más el número de instituciones en las que poder realizar este tipo de actividades. Y también, como en el caso de Chile, está el programa orientado a la postulación de mujeres a la alta dirección pública, con la finalidad de que más mujeres asuman cargos justamente en la alta dirección pública. En todos los países, y también hemos visto en Perú, hay programas exclusivos de capacitación en la gestión pública para mujeres y acompañamiento en los distintos temas en la medida en que van avanzando en su nivel de jefatura. De todos estos procesos nos ha resaltado el hecho de que el monitoreo va muy de la mano de la capacitación de las instituciones, ¿no? De esta sensibilización respecto de por qué hay que hacer esto, cuáles son los beneficios, de qué manera se puede hacer, y un poco ir visibilizando las limitaciones invisibles que nosotros hemos hablado en esta presentación. Hay información en línea, de hecho ustedes las pueden buscar actualizada incluso al mes, en algunos casos respecto de qué institución, en qué país tiene cierto porcentaje de hombres y de mujeres, y otros países tienen estos informes anuales de los cuales les mostramos las cifras en el cuadro. Todas estas informaciones han dado pie a una serie de análisis de las estadísticas que han podido relevar no solo cuáles son las características, sino que también cuáles son los temas más sensibles para las mujeres que están dentro de la administración pública. Se han relevado aspectos de liderazgo, pero también aspectos de violencia, otros que tienen que ver con la jefatura de hogar, la jornada flexible, el teletrabajo, en definitiva, de nuevo, visibilizar la situación de la funcionaria pública en particular en los 4 países. Donde todavía quedan desafíos grandes es en poder identificar acciones diferenciadas en el desarrollo de la carrera de las mujeres y evitar, por ejemplo, que queden en este primer nivel de jerarquía y luego no logren avanzar. Y también se está incorporando una diferenciación más clara en las capacitaciones y en algunos casos el uso del instrumento de las tutorías, que en general lo hemos visto mucho más expandido del sector privado, pero también se están empezando a realizar los primeros ejercicios dentro del sector público. Otro aspecto que nos llamó la atención, como dijo Alicia, es el de la política exterior feminista, que básicamente lo que plantea es un enfoque de género en las distintas áreas de las relaciones internacionales, ¿no? Es una visión diferente del Estado, del poder, y por lo tanto en esa medida también de la política exterior, haciendo que esta política exterior sea una política más inclusiva que excluyente. No está centrada exclusivamente en las mujeres y en las disidencias de género, sino que considera la discriminación o enfrenta la discriminación de una manera amplia, integral. Puede ser una importante herramienta de poder blando y abre muchas posibilidades de cooperación, y es interesante que los 4 países estén iniciando, lanzando sus políticas o
estudiando y viendo de qué manera incorporar una política exterior feminista en su gestión en los próximos años más cercanos. Un área relevante, sin duda, es la representación de mujeres en el servicio exterior, y eso tiene directa relación con lo que son las negociaciones internacionales y las negociaciones comerciales, que es el foco de este estudio, y también, obviamente, con la promoción del liderazgo en las mujeres. Pero busca ampliar el enfoque de género a todos los espectros, yendo más allá de la participación, más allá del número, sino que mirando la relación con el otro país, con los organismos internacionales, de una perspectiva totalmente distinta. Además de los instrumentos y programas nacionales, la Alianza ha realizado un arduo trabajo al interior de todas sus instancias, particularmente los grupos técnicos también, para la transversalización del enfoque de género. De hecho, para la Alianza, la igualdad de género, la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres conllevan, obviamente, grandes cambios sociales y culturales. Por eso, a partir de la Declaración Presidencial sobre la Igualdad de Género del 2020, y su hoja de ruta, que nos comentaba Norca al inicio, es alrededor de la cual se han ido coordinando, planificando y ejecutando una serie de acciones relacionadas con la transversalización de género. Entonces, al mismo tiempo en que la Alianza se concentra en mejorar el esquema de integración regional, avanza en la incorporación de la igualdad de género. De hecho, este tema en las personas entrevistadas, por ejemplo, era clarísimo. Nadie tenía la menor duda respecto del esfuerzo que se ha hecho en incorporar en sus trabajos el enfoque de género, y hoy día, de hecho, están demandando ir más allá, que es un poco hacia donde van parte de las recomendaciones, y pasar de la sensibilización a tener miradas mucho más aterrizadas en cada uno de los temas que son parte del esquema de integración, en las disciplinas comerciales y en cada una de las temáticas sectoriales. Entonces, estos 4 países han avanzado en normativa, en institucionalidad y en derechos de mujer, pero también, obviamente, las normas no siempre se implementan y se fiscalizan, y no se hacen de la misma manera en los 4 países. Todavía existe una institución débil y carente de recursos para la implementación de algunos de los programas y planes que hemos identificado, y todavía lo central es que depende bastante de la orientación de los gobiernos de turno. Entonces, una pregunta que nos queremos hacer a raíz también de los resultados es cómo anclar la igualdad de género en el Estado, en los países de la Alianza. Bien, llegamos entonces a la sección final de esta presentación, que son algunas recomendaciones. Yo quisiera destacar que lo que les estamos presentando ahora son algunos aspectos salientes de nuestra investigación, que ustedes van a conocer en su totalidad en una publicación que les va a llegar próximamente. El grupo técnico de género nos pidió especialmente que pudiéramos establecer una estrategia, que pudiéramos dar recomendaciones sobre cómo fortalecer el liderazgo de la alianza. Ahora, claramente, digamos, los temas de igualdad de género, de derechos de las mujeres, en la alianza, en realidad van a ir todo lo lejos que puedan ir también los avances en los países mismos. Yo voy a destacar algunas recomendaciones. Nosotros las hemos estructurado en 3 niveles. Por un lado, fortalecer la gobernanza de la igualdad. En segundo lugar, reducir brechas. Y en tercer lugar, fortalecer la transversalización de género en la alianza.
En primer lugar, el tema de paridad y acción afirmativa. Y acá insistir que la acción afirmativa no se agota en los sistemas de cuotas, y que por otra parte la paridad numérica de hombres y mujeres no conlleva necesariamente la igualdad de género. Ha habido un énfasis muy grande en los temas de paridad, el concepto de la democracia paritaria, en fin, en todo lo relacionado con la paridad, pero ojo, esto no necesariamente en forma automática implica una igualdad de género. Ahora, la acción afirmativa es sin duda necesaria para igualar la situación de hombres y mujeres en los distintos programas de gobierno. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de acción afirmativa? Y acá hemos decidido dar presentarles una definición de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, que, bueno, como ustedes se podrán imaginar, ha sido muy restrictiva, y esto ha sido un tema muy polémico al interior de la OMC. Y ellos, en un acuerdo plurilateral sobre servicios, la definición que dan es que es el trato diferenciado que se da a mujeres y hombres para lograr un propósito legítimo de igualar oportunidades mediante la adopción de medidas especiales temporarias para acelerar la igualdad. Bien, la próxima. Los sistemas nacionales de cuidado. Hemos visto ya que para avanzar en la igualdad sustantiva y en el acceso al liderazgo de las mujeres es necesario abordar las responsabilidades de cuidado, donde una mayor carga de horas de trabajo no remunerado recae en las mujeres. Pero tenemos una buena noticia. Los cuidados están hoy en día en las agendas públicas y se están estableciendo sistemas nacionales de cuidado en los 4 países de la Alianza. Esto es una muy buena noticia. Y acá se trata de un conjunto de políticas que ayudan a redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado entre los integrantes de la sociedad. A ver, en los 4 países adopta formatos algo distintos, pero existe esta preocupación compartida y por avanzar hacia un sistema nacional de cuidado. Y acá pensamos que la alianza puede cumplir un rol en términos del fortalecimiento de los sistemas nacionales de cuidado, se incorpora este tema en su agenda, se analiza conjuntamente buenas prácticas de los países y fomenta actividades de cooperación. Ahora, sin duda, no va a ser la alianza la que implemente sistemas nacionales de cuidado, pero puede ser un punto de encuentro, una especie de clearinghouse respecto de buenas prácticas y fomentar actividades de cooperación. La próxima. Género en las negociaciones comerciales. Bueno, acá apuntamos específicamente a la Alianza del Pacífico y, bueno, por supuesto también a los equipos negociadores de los 4 países. En términos de, por un lado, transversalizar el enfoque de género en las negociaciones comerciales. Acá tenemos antecedentes interesantes en el caso de la alianza, que es, por un lado, el GITEIA, en fin, una sigla imposible, que es el Acuerdo Global sobre Comercio y Género, que han suscrito los 4 países de la alianza en conjunto con Canadá y Nueva Zelanda. Ahí tenemos compromisos muy interesantes.
Y también en el TLC que la Alianza ha suscrito con Singapur, tenemos un capítulo de género. Sin duda es relevante incluir también un capítulo de género en el protocolo comercial de la Alianza, porque no tenemos aún un capítulo de esta naturaleza en el protocolo comercial. Pero lo que queremos destacar es la necesidad de aplicar un enfoque de género en las disciplinas comerciales mismas. ¿A qué me refiero? Los temas de servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, en fin, yo creo que podemos aplicarla en todas las disciplinas. Y acá tenemos, por un lado, el principio de no discriminación entre mujeres y hombres. En los acuerdos hay un compromiso de no discriminar entre países, entre empresas, pero el principio de no discriminación entre mujeres y hombres es algo crucial. Luego, también otro elemento, la acción afirmativa para equilibrar oportunidades. Acá, por ejemplo, en los capítulos de compras públicas, hay algunos tipos de acciones afirmativas para pueblos originarios, para empresas de menor tamaño, pero incluir también un tipo de acción afirmativa en términos de género para equilibrar oportunidades. Y finalmente, reservas para resguardar las normativas nacionales sobre igualdad de género. Todos los capítulos de un acuerdo suelen tener excepciones, reservas para normativa nacional y no tendría sin duda no deberían tener mayores dificultades las inclusiones de este tipo de reservas en un tratado de libre comercio. La próxima. Acá tenemos finalmente una recomendación respecto de que el enfoque de género sea un sello de la Alianza del Pacífico, que sea un sello distintivo de la Alianza. Ahora, para eso es necesario fortalecer el rol coordinador central del Grupo Técnico de Género, para un seguimiento, para un monitoreo de la hoja de ruta, para la sensibilización de los nuevos participantes de la alianza, porque hay una gran rotación entre las personas que participan en los grupos técnicos, hacer también capacitaciones específicas para el liderazgo. Hemos visto que el tema de capacitación para el liderazgo es importante en todas las políticas de promoción de liderazgo en los países. También apoyo a redes de mujeres en el sector público y más actividades con los capítulos empresariales de la Alianza. Y algo que también queremos destacar es la necesidad de delegar responsabilidades de transversalización de género en los grupos técnicos, en otros grupos técnicos, porque el grupo técnico de género, bueno, tiene muchas responsabilidades, escasos recursos, y otros grupos de la alianza también deben hacerse cargo. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Reitero que la publicación de este estudio va a estar llegando en los próximos días y va a estar subida también al sitio web del Instituto de Estudios Internacionales y de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Bien, agradecemos la interesante y también acabada exposición de las profesoras Alicia Froman y Jimena Olmos. Claramente analizar 4 países en distintas dimensiones en términos de negociaciones y el rol que cumplen las mujeres en distintos ámbitos es bastante complejo, por lo tanto tenemos bastante información en el estudio, hallazgos interesantes y cifras que merecen un análisis más acabado,
que esperamos que ustedes también puedan realizar cuando tengan el documento. Por suerte, hoy día tenemos también dos profesionales expertas en el tema que claramente nos van a ayudar a direccionar este análisis en función de lo que han expuesto las profesoras hoy día, y que a través de sus comentarios vamos a poder dimensionar de una forma diferente a partir de su expertise, y con ello nos referimos a Sonia Montaño, exdirectora de la División de Asuntos de Género de CEPAL, y Gabriela Rosero, jefa de la Oficina ONU Mujeres en Chile. Antes de comenzar con los comentarios de Sonia, me gustaría mencionar que las personas que deseen realizar sus preguntas por escrito a lo que ya se ha expuesto, lo pueden hacer a partir de este momento a través del chat. Con ello damos la palabra a Sonia Montaño para que nos pueda compartir sus comentarios sobre el estudio expuesto. Sonia. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de estar en esta reunión. Normalmente tener que comentar es siempre un desafío, pero en este caso ha sido además una enorme alegría y satisfacción, porque realmente me hizo pensar inmediatamente en una gran feminista que es Alda Facio, que muchas de ustedes deben conocer, una amiga tica, que escribió un libro que es célebre todavía, que dice: cuando el género suena, cambios trae. Y creo que en este caso realmente el estudio nos da la posibilidad, me parece inédita, de un análisis tan exhaustivo, tan completo, donde se han articulado distintas dimensiones que hacen a la temática del comercio internacional y las negociaciones, que creo que es el punto alto a destacar, digamos, en un estudio de este tipo. Cuando comencé a leer, también por razones obvias cronológicas, pensé cuando estábamos en Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, muchas de esas ideas estaban en ciernes o estaban formando parte de la plataforma de acción. Y parecía un gran desafío entonces cómo llegar a algo que también se ha dicho ahora, pero 40 años después, cómo aterrizar algunas de estas cosas. Y creo que este documento efectivamente contribuye de manera significativa a aterrizar las ideas ya en un campo específico. Me parece interesante, realmente me hubiera gustado, mis anotaciones son múltiples, me hubiera gustado comentar casi cada párrafo del estudio, que siendo bastante económico en el uso del lenguaje y las palabras, realmente aporta, y creo que vale la pena esperar la publicación para leer con cuidado y tenerlo como un texto de consulta, no solamente para la alianza, sino que yo creo que puede servir para otros procesos de integración. Los objetivos en ese sentido, vuelvo a decir, parecen como, pero si esto ya se quería hacer hace mucho tiempo, pero la verdad es que así como tardamos tantos años las mujeres en hacer que nuestro voto valga, y ahora podemos ver que hemos pasado de ser electoras a elegidas, bueno, en este ámbito que es particularmente androcentrista, realmente podemos ver que este objetivo tan modesto, diría yo, de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos, es lo que corresponde hacer en este momento. Y creo que ellas, las dos autoras, captan el momento en el que estamos y sobre el cual me voy a referir al finalizar este comentario. Respecto a la metodología del estudio, creo también que es un acierto haber combinado la encuesta con las entrevistas. Además de la experiencia y la sabiduría que tienen las autoras en este campo, creo que han podido matizar los resultados de las encuestas con entrevistas a las personas de los grupos técnicos. Y creo que ese también es un
tipo de contribución sobre el que obviamente por razones de tiempo no me voy a poder extender. Me encantó la idea del laberinto de cristal, porque en realidad siempre quedaba un sabor a poco hablar de los pies pegados o del techo de cristal. Creo que esta idea del laberinto de cristal nos coloca frente a la dimensión de la complejidad que tienen que enfrentar las mujeres que están en este ámbito y que obviamente también les va a servir a mujeres de otros sectores económicos. Creo que ha sido realmente un acierto. Vuelvo a insistir, me ha anotado muy rápidamente el detalle que hay para comprender que no es suficiente ser jefa o ocupar jefaturas, sino que ahí también está parte del laberinto sobre las dificultades que tienes de acceder a otros niveles. Y obviamente algo que ya se sabía desde hace tiempo es que las carreras profesionales de las mujeres están muy relacionadas con el número de hijos y con el estado civil, ¿no? Es que si tú quieres llegar a un nivel más o menos alto del mundo profesional, menos hijos es mejor, y si no tienes marido, mucho mejor. Pero entonces, aquí estamos con datos duros de las encuestas de uso del tiempo que también nos están dando muestra de lo que se ha avanzado. Y tengo que decir que me enorgullece porque fue durante la gestión que me ocupé en la CEPAL, donde hicimos un trabajo para hacer posible que la mayoría de los países tengan encuestas de uso del tiempo que se pueden apreciar en las posibilidades que ofrecen para el análisis económico desde una perspectiva más holística. Creo que el punto central, yo diría que hay dos de las recomendaciones donde quiero concentrarme un poco más, que son importantes. El tema del cuidado, de los cuidados, del lugar de visibilizar el papel, porque además de ser una herramienta práctica para ver cómo mejorar el liderazgo y el acceso a las mujeres y por tanto tener una política exterior feminista, es parte ya de un nuevo acervo del conocimiento en el cual estamos desafiando la economía solamente en su costado de trabajo no remunerado. La relevancia que tiene el trabajo no remunerado, las responsabilidades de cuidado y las consecuencias que estas actividades no remuneradas tienen para el lugar que ocupan las mujeres en el liderazgo y en el ejercicio profesional, me parece una de las cosas más importantes de este estudio, porque creo, quizás en los casos de Suecia o de los países nórdicos o algunas recomendaciones de la OECD, este tema aparece como algo que ya está estructurado, pero creo que haríamos bien, pensando ya en estudios futuros, ustedes que están en el mundo académico y político, de ver cómo ha sido posible la integración de estas dimensiones en la política pública de algunos países. Por ejemplo, entiendo que estamos con amigas españolas aquí que tienen una historia importante sobre la política de cuidado. ¿Cuáles son los desafíos y dificultades que podemos identificar para esto que a nosotras como feministas y como mujeres nos suena relativamente comprensible, encuentre otros laberintos de cristal que no están identificados necesariamente en este laberinto de cristal que se ocupa del mundo del comercio? ¿Qué es lo que pasa en el ámbito de la cultura y de los hogares? Y cómo algo que parece de sentido común y que en varios de los países como los de la Alianza, en México, en Colombia, en Chile, no sé si en el Perú, se ha hecho un cálculo acerca del valor económico de ese trabajo ya como parte del esfuerzo de las mujeres, y sin embargo, cómo está de difícil la instalación de los servicios de cuidado, de los sistemas de cuidado, porque no solamente enfrentan estos servicios que se consideran estratégicos
con la falta de recursos, especialmente cómo se vive la dificultad de acceder a recursos para servicios nacionales de cuidado en épocas de crisis, cuando hay política cíclica, anticíclica y cualquiera de las modalidades en que enfrente la economía, siempre hay un pretexto para que no haya recursos suficientes para esto. Habría que ver cómo lo están haciendo en otros países, y particularmente el caso español me parece relevante por la cercanía cultural que tenemos con esa parte del mundo. En cuanto a las recomendaciones, específicamente, creo que todo lo que se ha dicho resulta un poco difícil agregar alguna otra dimensión sobre la cual este estudio no ha pensado ni ha identificado. Sin embargo, fuera del tema de los sistemas de cuidado, creo que la reflexión que se hace sobre el fortalecimiento de la gobernanza y sobre todo el debate sobre las leyes o los sistemas de cuota más bien con la paridad es muy relevante. En todos los países de la región, el tema de la paridad ha tenido paradójicamente un ascenso muy acelerado. Ha tardado más en imponerse la idea de la cuota que la idea de la paridad. Y uno podría pensar que esto es uno de los triunfos del feminismo en América Latina, pero a la vez creo yo que es uno de los grandes desafíos, porque hoy en día, como la paridad ya ha sido reconocida como una herramienta por los propios partidos políticos que históricamente se oponían a la presencia de las mujeres, se empieza a instrumentalizar la paridad, y también en el estudio se muestra cómo la dimensión política puede ser un obstáculo para el ascenso de las mujeres. Entonces puede haber una doble dimensión en que la paridad garantice la presencia de mujeres y una cierta meritocracia que no existía cuando las mujeres eran minoría, pero también el otro lado de la medalla que hay que tratar de ver es cómo la paridad puede ser un recurso para el fortalecimiento de proyectos políticos específicos que no tienen una mirada estratégica, que solamente pueden servir para el fortalecimiento de gestiones políticas de corto plazo. Entonces creo que el tema de la paridad y del número de mujeres, además de coincidir con el estudio que dice no basta la paridad, pero otra vez analizar la paridad realmente existente en nuestros países y particularmente en la alianza, me parece muy importante. El segundo aspecto que me gustaría comentar es el del monitoreo y del seguimiento de las políticas. En el estudio se señalan una cantidad de dimensiones y aspectos, pero se extraña todavía que los países no muestren resultados. O sea, lo que los países tienen es planes de igualdad, sellos de calidad, una serie de medidas, pero de verdad, ¿cuánto están haciendo? Porque una cosa es lo que ellos dicen que quieren hacer y otra cosa es lo que efectivamente se está haciendo en términos de mejorar la vida de las mujeres. Estas herramientas de comercio internacional y de política exterior, en definitiva, se justifican por un proyecto de política social, de política nacional, de mejoramiento de las condiciones de vida, como gotea o atraviesa esa política internacional a la vida de las mujeres. Y menciono un tema que es seguramente uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad y que tiene que ver con los tratados de libre comercio, que es el del turismo. Los acuerdos de turismo, de libre circulación, el traslado de las personas de un país a otro, el fomento al turismo,
el levantamiento de visas o el control de visas y todo esto tiene una enorme relación con la trata, tráfico y prostitución y consumo de la prostitución por parte de ciudadanos de distintos países. Entonces, me parece el caso de México en particular es más conocido, pero seguramente cuando el estudio nos habla, por ejemplo, de las reservas en las negociaciones y cómo se podría utilizar este ámbito de las negociaciones para hacer algunas reservas. Recientemente estaba leyendo un estudio sobre República Dominicana, donde el dilema que están haciendo para imponer cierto tipo de control a cierto tipo de turismo que consume la prostitución, los pone y los confronta frente a ver qué se hace con la otra migración que hay en los países y que puede estar orientada no a la oferta laboral, como ocurre en muchos casos, sino al consumo de prostitución. Creo que este es un tema de una enorme complejidad que por supuesto no se puede resolver en una sola dimensión, pero que creo que vale la pena considerar como parte de los desafíos que se tienen, porque vuelvo a decir, los tiempos de implementación entre lo que el movimiento feminista ha querido hacer a lo largo de su historia, entre los avances que claramente se reflejan en este estudio, pero sobre todo entre los desafíos que tenemos que enfrentar, me parecen importantes. Y quiero entonces terminar con la mención a los desafíos, porque el estudio, como correspondía a sus objetivos, se ha centrado en mirar la alianza. Eso es lo que teníamos, eso es lo que han ofrecido y eso es lo que exitosamente han logrado. Sin embargo, creo que una alianza de esta naturaleza y todas las relaciones internacionales y la política feminista con la que termina el estudio, enfrenta, por un lado, el tema del backlash, lo llamaremos, del retroceso, de la respuesta negativa que hay a los avances de las mujeres. El fortalecimiento de las fuerzas derechistas, pero sobre todo el fortalecimiento del fundamentalismo religioso y político instalado en los gobiernos, la penetración de ideas contrarias a la igualdad de género, creo que es un contexto que no se puede ignorar. Estoy pensando, por ejemplo, la molestia que ha causado en el caso de México. Puedo hablar porque no estoy hablando de mi país y no estoy comprometida con la alianza, así que como opinóloga puedo mencionar algunas cosas. La molestia que causó la valentía que tuvo el presidente Boric de Chile al criticar a Venezuela. El disgusto del presidente mexicano frente a estas declaraciones. No solo eso, la injerencia de México en el caso del Perú, acusando al Perú de haber hecho un golpe de Estado, que por mucho que no nos guste, no era un golpe de Estado. En fin, hay una cantidad de relatos e interferencias en el contexto internacional que creo que para las feministas y para una diplomacia feminista son de la mayor delicadeza, porque me imagino y estoy casi cierta que estas discrepancias y conflictos que tienen nuestros países van a incidir en las prioridades y en las relaciones que hay en temas específicos de política exterior. Entonces creo que ahí vuelvo a insistir en los esfuerzos de política internacional que intentan, en el caso de Brasil, por ejemplo, apuntalar un nuevo liderazgo regional en discordancia con la mayoría de los países de la región, pero que va a tener efectos sobre las prioridades, porque en todo este engranaje de política exterior se está penetrando, por ejemplo, no solo el fundamentalismo al que hago referencia, sino también la emergencia de nuevos
centros económicos como es el caso de China. Ahora, después de lo que le pasó a Rusia, seguramente nos vamos a olvidar de sus aspiraciones expansionistas, pero hay un nuevo mundo, hay una nueva escenario internacional que no es el mismo en el cual se crearon los tratados de libre comercio ni los sistemas de integración. De modo que creo que esto va a tener una, un efecto de desafío de cómo hacemos para transversalizar la perspectiva de género en un contexto en que nuestros presidentes, nuestros gobiernos y nuestros cancilleres se están peleando entre sí muchas veces para defender narrativas que no corresponden a la realidad. Entonces, ese es el siguiente. Lo que quiero terminar es con las recomendaciones que Alicia finalmente las ha subrayado y que tienen que ver con las negociaciones, más bien la aplicación del enfoque de género en las distintas disciplinas. Creo que ese acápite en sí mismo, aunque parece corto, es una de las tareas más importantes y de más largo aliento para poder pensar en cómo se puede ir avanzando en el enfoque de las disciplinas, porque es exactamente ahí donde está la competencia principal del comercio internacional. Creo que esto, sin embargo, de hacer una política exterior con perspectiva de género, finalmente va a enfrentar un último desafío que ya ha llegado a América Latina, que lamentable, que por suerte creo yo no es tan fuerte como en los países del norte y de Europa, pero es un país donde es un desafío en el cual la invisibilización de la agenda de género se está poniendo en marcha gracias a la enorme presencia que tienen grupos que ya no pasan su idea de la política de género en la igualdad, sino en ideas de la diversidad como eliminación de la mirada feminista, donde sexo y género eran dos categorías que por lo menos en el tiempo que a mí me ha tocado vivir nos hacían posible entender de qué estábamos hablando. Hoy en día hay un nuevo lenguaje que está incursionando y con muchos recursos, a veces con el apoyo de países de fuera de la alianza, que a mi modo de ver nos obligan a sentarnos en una mesa y conversar de qué estamos hablando, porque el feminismo en el que yo me he educado era un feminismo que reconocía la diversidad en la igualdad y que veo hoy en día como la idea de igualdad es casi una mala palabra frente a lo que es el creciente desarrollo de políticas de la identidad. Cierro diciendo que el estudio en sí mismo me parece de un gran valor, creo que puede tener no solamente un valor técnico por todo el contenido, la forma como se ha hecho y la cantidad de dimensiones que retrata sobre lo que es la participación de las mujeres y sus desafíos para el liderazgo, pero que también no podemos olvidar el contexto en el que un estudio de esta naturaleza se está realizando tanto en los contextos nacionales de los 4 países que están en la alianza, como en el entorno global e internacional, donde creo que radican los mayores desafíos que tenemos que enfrentar. Creo que he alcanzado el tiempo necesario. Siempre falta tiempo, siempre falta tiempo. Agradecemos mucho tus valiosos comentarios, Sonia. Sin duda nos dejan aún más todavía áreas de análisis con la suma que tú hiciste, con un recorrido global de cómo está hoy día la contingencia en temas de género, ¿cierto? Así que muchas gracias por los comentarios. Y con ello invitamos a nuestra próxima comentarista, Gabriela Rosero, quien es experta en gestión internacional, ha ocupado cargos gubernamentales en el gobierno de Ecuador y a partir del año 2019 es parte de ONU Mujeres, siendo la jefa hoy día de la oficina ONU Mujeres Chile. Así que, Gabriela, la palabra es tuya.
Andrea, ¿nos ayudas con el micrófono de Gabriela, por favor? Ahora sí tengo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo ante todo empezar agradeciendo la invitación a Dorotea en especial y al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, pero también al Grupo de Técnicos de Género de la Alianza del Pacífico y en especial a las profesoras Alicia y Jimena. Además decir que me encanta poder compartir este espacio con Sonia. Y yo quisiera partir, para no repetir algunos de los elementos que había traído sobre, o que quería traer sobre la mesa, me encantaría partir con esas últimas invitaciones a reflexionar que nos ha dejado Sonia sobre cómo podemos avanzar en ese contexto internacional, considerando que las relaciones internacionales tienen sus elementos tanto políticos como técnicos. Y como yo soy una mujer de profundas convicciones integracionistas, creo que siempre puede haber y hay un espacio desde la integración para aportar a esa visión global. Y quiero resaltar ahí también los avances que ha venido haciendo la Alianza del Pacífico, y en especial también poner sobre la mesa el hecho de que el lanzamiento de este estudio creo que es muy pertinente para el momento actual, el momento también para Chile, en el cual se está asumiendo un enfoque feminista en la política exterior. Pero también sabemos que los avances en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres implican cambios estructurales y culturales que necesariamente deben ser abordados. Y ahí es donde siempre me permito traer esos dos elementos, que es tanto la coherencia en el plano nacional, y por eso el estudio es muy interesante porque aborda esas dos visiones, esos dos planes, la coherencia entre lo desarrollado desde el plano nacional, pero también cómo eso se refleja en los espacios internacionales y en este caso en el espacio de un mecanismo de integración regional. Y sabemos que aún, o sea, viniendo desde lo global hacia ese espacio regional, sabemos que aún tenemos brechas multidimensionales para trabajar cuando medimos pobreza, como vemos pobreza extrema, con rostro de mujer, desigualdad de distribución en las tareas de cuidado, la misma división sexual del trabajo, pero además también cuando hemos visto avance en las legislaciones, pero también en algunos casos hemos visto falta de o discriminaciones que aún siguen siendo persistentes y que no han sido legisladas, así como también la participación en espacios de toma de decisión. Quiero, creo que uno de los elementos principales, y sobre esto quiero hablar en los próximos minutos, creo que uno de los elementos principales tiene que ver con eso que está debajo del mismo modelo de desarrollo, cuando hablamos de la crisis de cuidado, y sobre los hombros de quienes está ese cuidado. Y lo quiero traer para poder ejemplificar justamente el tema de coherencia en esos dos planos, pero además también del potencial y del desafío que tenemos para avanzar en ese plano internacional al que hacía referencia, ese contexto internacional al que hacía referencia Sonia. Creo que uno de los ejercicios importantes que ha venido sumándose tuvo un hito especial el año pasado en la conferencia promovida junto con CEPAL, promovida también con ONU Mujeres, en el marco de la última Conferencia Regional de la Mujer y del compromiso de acción de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un compromiso que marca también un hito ratificado por los estados, pero marca un hito también para la región de América Latina y el Caribe. Una agenda de cuidados validada como región. Y cómo, a propósito de esto, se puede avanzar en esa agenda hacia otros espacios y que materia de las negociaciones y de las conversaciones y de los diálogos políticos también sea incluida esta agenda. Y ahí resaltar el esfuerzo que se viene haciendo junto con los estados para poder avanzar hacia un pacto birregional de los cuidados, cuando, en el caso de Europa, ha sido hace un año, si mi memoria no me falla, aprobada la Estrategia Europea de los Cuidados por parte de los miembros, de los Estados miembros, y desde
América Latina también esta agenda. Entonces, ¿cómo acompañamos desde los estados, desde las cancillerías, la inclusión de este tema dentro de esa agenda que a veces por ser política, de asuntos políticos, no necesariamente está presente? Y por eso es que como no mujeres resaltamos el lanzamiento reciente de la política exterior feminista y la inclusión de la agenda de cuidados también como una de las áreas priorizadas para ese ejercicio de política exterior chilena. Quiero, ya pasando a los comentarios sobre el documento, quiero señalar tal vez unas 4 ideas que considero importantes, y una vez más felicitando el ejercicio porque creo que es coherente, es oportuno, viene en un momento también especial, para mostrar que la importancia, en primer lugar, de generar este tipo de diagnósticos y reflexiones sobre las brechas de género que aún existen. Y qué importante poderla hacer desde el interior mismo de las organizaciones, como yo digo, desde esa parte del ADN de los organismos, de las organizaciones, de cómo están estructuradas y por qué es importante ir rompiendo esos sesgos inconscientes, porque, y en este caso de la Alianza del Pacífico, cómo esto a su vez permea en ese plano que tiene que ver con los estados, que tiene que ver con los países, que tiene que ver con sus propias legislaciones, con sus propias acciones de política pública, con su propio también sector privado, promoviendo acciones dentro de sus países. Y yo creo que ahí no es menor también este ejercicio, porque creo que en ese camino para tomarnos la agenda en el plano internacional, sabemos que cuando las mujeres llegan a ocupar cargos de decisión, también la visión puede cambiar. ¿Y por qué no decir que eso ha pasado también en el contexto de América Latina y el Caribe? Porque efectivamente, pensar en el tipo de integración que queremos como países, pensar en el tipo de comercio que se quiere. Y desde lo que ha sido básicamente mi gestión durante todos estos años, en el tipo de cooperación que queremos y de la voz del sur que queremos construir. Y cómo se ha notado esa diferencia cuando ha habido mujeres impulsando ese sello distintivo del que hablaba también Alicia en su exposición. Y yo creo que ese es el camino. Y además también, como sabemos, cuando se van visibilizando esas brechas al interior de estas organizaciones, también eso permite que los programas tengan esos lentes de género que nos permitan mirar, por ejemplo, los acuerdos comerciales con las cláusulas pertinentes en las negociaciones, pero también el proceso de seguimiento, porque entonces, ¿cómo hacemos desde los países para que más mujeres emprendedoras puedan internacionalizar sus productos y puedan competir en igualdad de condiciones? Se ha hablado también de inversión, de poder avanzar en los temas de inversión. Cuando se negocian acuerdos de inversión, y de qué manera pueden incluirse cláusulas ahí que también favorezcan las inversiones, que a pesar de que van siendo incipientes, comiencen a realizar mujeres inversionistas en los países, o de aquellas inversiones en empresas lideradas por mujeres, pero también a nivel de compras, se ha mencionado en eso, también eso, compras a empresas lideradas por mujeres. Entonces, ¿cómo ese sello distintivo que se quiere para la alianza? Me parece que está puesto como a través de este estudio como en ese camino, en esa ruta. Y quiero saludar una vez más la amplitud de visión que tiene este estudio y las pistas que también proporciona. En segundo lugar, quiero también, el hecho de que exista un marco general sobre igualdad de género y que se hayan planteado una hoja de ruta para la autonomía y el empoderamiento, creo que también permite ir generando esas herramientas de medición. Lo hablaba Sonia también, lo importante de poder medir cómo vamos, monitoreando el camino, pero medir también los impactos cuando hablamos de brechas al inicio y de cómo estas brechas se vayan corrigiendo. Y ahí yo quiero señalar, coincido también con Sonia, en que me ha gustado 2 elementos del estudio porque creo que refleja no solamente lo que pasamos
o lo que pasa en las mujeres en el plano internacional o estando en una negociación como negociadoras comerciales, sino también refleja lo que pasa en el contexto nacional. Cuando hablan del laberinto de cristal y cuando se habla también de la paradoja, agresividad, empatía en el liderazgo por parte de las mujeres. Y creo que los hallazgos de este estudio nos permiten, o sea, amplificar la voz en cuanto al hecho de que la conciliación es algo importante para las trayectorias y opciones de vida de las mujeres y, por qué no decirlo, de las niñas. Y saber que efectivamente aún, o sea, abordar los roles y estereotipos asociados a determinadas funciones exogenéricas al interior de las organizaciones es importante, porque hay estas barreras aún y están siendo reconocidas. Además, porque efectivamente se ven que no hay los servicios de apoyo en cuidados garantizados. Y algo que en lo personal me ha sorprendido mucho porque de las entrevistas realizadas entiendo, de las encuestas realizadas entiendo de muchas, eran mujeres que no tenían hijos o si tenían, apenas si tenían uno, claro, porque marcan nuestras vidas, marcan nuestras decisiones. Y cuando pensamos en las que vienen, cómo también eso las va a marcar. Y interesante, adicionalmente mirar cómo sin, o sea, es un tema importante sin diferenciar la escolarización, la formación, la especialización, o si viene de un plano internacional, o sea, de relaciones internacionales, de la misma diplomacia, o si estamos hablando del contexto nacional. Entonces, creo que eso es importante. Otro aspecto que quiero llamar la atención y que me ha parecido un aporte importante del estudio es relevar que gracias al trabajo realizado desde décadas, es el hecho de que la demanda por transversalizar aspectos de género en los contextos políticos nacionales parece haber sensibilizado de manera especial a algunos hombres a la hora de visibilizar obstáculos concretos cuando hablamos de liderazgo de las mujeres. Y eso me parece que es un aporte que corrobora muchos de los diagnósticos que existen sobre eso y porque creo además que resultado de largos procesos de sensibilización, de generación de acuerdos, recomendación y tratados internacionales multilaterales como la misma CEDAW, impulsados por las mujeres líderes, por ONG, por los mismos movimientos de las mujeres en los países de la región, ha generado una reflexión que poco a poco, pero de modo firme, ha ido posicionándose en diferentes espacios políticos, sociales, culturales y el quehacer de los mismos estados. Es especialmente urgente que hoy la sinergia que observamos de estos estudios, que observamos de estos organismos, de estos espacios de integración, también nos permita, y aquí es mi cuarto punto, relevar la importancia de trabajar colaborativamente en frenar la violencia hacia las mujeres en espacios de participación y decisión. Porque sabemos que aparejado también a las decisiones de ocupar altos cargos, y de estar expuestas públicas está justamente lo que ha sido también visibilizado en este estudio. Y aquí no voy a citar el nombre, pero de una colega ex canciller que en algún momento nos decía esta anécdota, decía que cuando en muchos casos muchas embajadoras que no eran del servicio exterior eran invitadas a ser parte como embajadoras, en algunos casos el hecho de evitar ser expuesta públicamente era uno de los determinantes para no decidir ese cargo. Tal vez estoy diciendo lo que ya lo saben, sí, y se vive. Y es por eso que es importante que efectivamente se pueda tener herramientas, protocolos, pero sobre todo que se construyan también esos espacios seguros al interno de las organizaciones, al interno de las agencias, y en esto han hecho bastante camino al andar también, como se ha señalado, el sector público, pero también el sector privado. Y en ese caso, las empresas que se han adherido a nivel global con los principios de empoderamiento de las mujeres, de ONU Mujeres y de Pacto Global, porque efectivamente sabemos que para esto es un ejercicio de alianza multiactoral necesario para permitir que esas carreras de mujeres hacia altos cargos y hacia altas posiciones no se vean a veces truncadas por lo que ahora en más se está viendo, que es la violencia
contra las mujeres. Desde el 2014 conocemos experiencias también de políticas exteriores feministas que han llevado más allá de las fronteras. Y bueno, muchos de los países que forman parte de la alianza han asumido este desafío, pero también hay que decirlo, muchos de esos países han tenido cancilleres, ministras de Relaciones o ministros de Comercio, mujer, que también han avanzado de a poco eso. Y por ello también se convierte en un desafío el poder seguir avanzando y traducirlo en resultados palpables, como bien también señalan las investigadoras en su documento. Como parte ya de las reflexiones finales, yo creo que el trabajo presentado, y como no mujeres podemos una vez más felicitar y señalar que el trabajo presentado tanto por Alicia y Jimena marca un camino que permite ver en perspectiva cuánto hemos avanzado, pero sobre todo cuánto nos falta todavía para una participación plena e igualitaria de las mujeres en esa arena internacional. En el caso de Naciones Unidas, esa tarea ha sido reconocida y asumida institucionalmente. La organización tiene la responsabilidad también de liderar con el ejemplo, asegurando la participación igualitaria y activa de las mujeres en todas las categorías del sistema, incorporando una perspectiva de género en las políticas y en los programas, tarea al cual ONU Mujeres tiene el mandato de dirigir y coordinar al interno de los equipos y de las agencias. Para cumplir con esta tarea, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en 2017 presentó la estrategia para todo el sistema sobre la paridad de género, la cual incluye acciones recomendadas para alcanzar esa paridad dentro del sistema de Naciones Unidas. El diagnóstico y las recomendaciones presentadas hoy son entonces en ese contexto un aporte muy relevante hacia un incremento que esperamos sea sustantivo de la participación de las mujeres en la Alianza del Pacífico, en ese ADN, pero también en ese camino hacia procesos integracionistas mucho más fuertes, con agendas mucho más claras, que permita además, como siempre lo digo, tomarnos la agenda bilateral y multilateral, así como también pensar y repensarnos en ese aporte de muchas mujeres que vienen trabajando en cómo pensar esos espacios de integración, qué tipo de integración queremos, qué tipo de modelos de desarrollo queremos, qué tipo de comercio queremos. Y ahí yo creo una vez más que puede la Alianza del Pacífico ser un sello también distintivo en ese camino. Muchísimas gracias. Bien, Gabriela, muchas gracias por tus comentarios. Sin duda también están en línea con los comentarios que nos está haciendo la audiencia ante la necesidad de que la coherencia exista entre lo local y lo internacional y que también existan protocolos, indicadores, etcétera, que nos permitan ir midiendo cómo avanzamos en estos espacios donde estamos trabajando para posicionar. Bien, en rigor del tiempo, vamos a responder una pregunta que aparece en el chat y agradecer los comentarios y felicitaciones que también nos manifiestan en ese espacio. La pregunta dice, y me gustaría, no sé, creo que la profesora Alicia la va a contestar, así que la voy a leer rápidamente. Quisiera preguntar cómo desde la Alianza del Pacífico se pueden generar acciones para que las mujeres participen en todas las esferas y temáticas de política, dado que cuando las mujeres llegan al poder, muchas veces es en secretarías feminizadas como de bienestar, salud, infancia, etc. Sí, muchas gracias a Alejandra Muñoz por esta pregunta. Bueno, yo creo que se trata precisamente de este tipo de segregación horizontal, la cual mencionaba Jimena al principio, donde efectivamente las mujeres quedan en distintos espacios de las políticas públicas. Bueno, yo creo que una respuesta desde el cambio cultural debería ser ya, bueno, que las niñas pudieran involucrarse en nuevas áreas desde el inicio de su proceso de formación y también de su desarrollo profesional. Pero específicamente de la alianza,
y esto también lo incluimos en una parte del estudio, tratar de analizar qué es lo que pasa en los grupos técnicos específicos de la alianza, ¿verdad? Poder ver ahí, bueno, cuáles están más feminizados, masculinizados. Nosotros no lo pudimos ver a través de nuestra encuesta, es uno de los elementos que nos faltó, y tratar de promover a través de la sensibilización, tal vez, porque esto no puede ser obviamente obligatorio, una mayor presencia de mujeres en aquellos grupos que no son los grupos de salud, bienestar, de esos sectores que consideramos feminizados. Eso es una de nuestras propuestas específicas. Y gracias también por todos los comentarios del chat. Lamentablemente no vamos a tener tiempo ahora para un diálogo interactivo, pero esperamos que esta conversación pueda continuar en distintos espacios. Muchas gracias. Bien, para finalizar, queremos agradecer nuevamente a la audiencia el interés que ha suscitado este estudio, especialmente a los profesionales de los países de la Alianza que nos aportaron con tiempo de su agenda, su expertise, etcétera, para el logro de los objetivos del diagnóstico y de estrategia para la participación de las mujeres en cargos de liderazgo y toma de decisiones en el ámbito de las negociaciones internacionales y comerciales de la Alianza del Pacífico. Por último, volver a reiterar que nosotras vamos a compartir el estudio en el transcurso de esta semana, por lo tanto lo van a tener en sus correos electrónicos y será publicado principalmente en la página de la Alianza del Pacífico y del Instituto de Estudios Internacionales. De más está decir que vamos a agradecer profundamente que puedan difundir también el estudio entre sus redes, porque parte de este trabajo tiene como objetivo principal el posicionar estos temas y no solo trabajarlos a nivel de nicho, sino que en definitiva se puedan difundir y logremos esa coherencia que mencionaba Gabriela entre lo local y lo internacional. Sin más que decir, muchas gracias por la participación y una vez que reciban el estudio, las preguntas que no se pudieron hacer hoy día, podemos responderlas vía correo electrónico, así que quedamos a disposición y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Hasta pronto.